Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta en vivo por Bravo TV. Vamos a analizar y tratar de profundizar algunos de los temas del día. Hoy me parece que el principal tema está relacionado con la salud, con anuncios que hace el gobierno o promesas de una nueva soberanía en salud con esta salida de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de vacunas, vamos a estar hablando de la situación del Garrahan. Hubo una protesta muy importante de parte de los trabajadores y una respuesta dolorosa, entiendo yo, para todos nosotros como sociedades. Si tiene que cerrar, se va a cerrar. Piensen lo que esto significa para todos nosotros como país. Es un hospital que es referencia en Latinoamérica, además del hospital de referencia para cualquier situación grave en los niños de nuestro país. Le voy a dar la bienvenida a mi equipo, así empezamos con estos temas. Alana Camaño, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Carmen, equipo. Bien preocupada también por el crecimiento de estos discursos antivacunas y por la situación de los trabajadores del Garrahan, sobre la cual vamos a estar conversando. Buenas tardes, Patricia Carini, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, tenemos para analizar el tema de la salud y muy ligada a la visita del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, ¿no? Se trata de dinero, medicamentos y salud en Argentina. Desde ya. Vamos a hablar también de la visita que está programada del presidente al Papa, ¿no es cierto? Exactamente, el 6 de junio. En un ratito. Nada más, felicitas, Bonavita, buenas noches. Buenas tardes todavía, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches casi. Bien, pensaba mientras las escuchaba hablando de la salud, cuando La Libertad Avanza se posicionaba como posible candidata a gobernar el país, en uno de los puntos de las ideas de plataforma, las propuestas de plataforma, planteaban que tenía que haber un cambio importante en el sistema de salud y que los médicos debían discutir cara a cara los honorarios con sus pacientes sin que intermediaran siquiera los consejos médicos. Nos parecía una locura y parece que hacia allí vamos. Bueno, es muy profundo, es como todos los cambios de este gobierno, son tan globales y tan abarcativos que en el medio de esa ensalada encontramos algunas cosas que pueden ser piolas o que pueden resultar interesantes y un montón de otras cosas que avasallan derechos que uno pensaba que ya no se podían discutir, por lo menos no en este tiempo que corre, ¿no? Me parece que siempre es así, es una especie de mezcla de ruido en el cual pasan algunas cosas. Yo me acordaba respecto de, por ejemplo, la regulación de los medicamentos y de la cantidad de regulaciones que existen en nuestro país y en todos los países, que no sé si se acuerdan que cuando este empresario americano quería hacer pruebas con cohetes, ¿no? Se quejó de la cantidad de regulaciones que había, sí, que le salía muy caro cumplir con todos los requisitos que le pedían, por eso no podía experimentar. Le bajaron los requisitos, reventó 3 cohetes, con tripulación incluida, hasta que uno efectivamente remontó y pudo pasar al espacio un ratito, ¿no es cierto? Tiene costos, pero no solo tuvo costos para aquellas personas que abordaron estos cohetes, o un costo económico para el señor al que le volaron en 1000 pedazos estos 3 primeros cohetes, sino que tuvo costos para todos nosotros, que esta es la parte que no mide la libertad. Cuando hablamos de que la libertad es libre, uno no vive solo, uno vive en sociedad, vive en un planeta que se deteriora, vive en una sociedad que empieza a no poder confiar en cualquier cosa que se le propone porque no hay regulaciones, porque no hay controles. Bueno, nosotros tenemos un sistema de regulación de medicamentos que te puede gustar más o menos, pero viene siendo bastante eficiente. Venía siendo bastante eficiente porque quiero, ya que vas hacia ese lugar, quiero detenerme en un punto, una noticia que quiero invitarlas a la reflexión. Ahí me parece muy notorio como nadie quiere preguntarse qué pasa con ese fentanilo contaminado, sí, que terminó con la muerte de 33 personas, 33 pacientes, podrían ser más los muertos. A nadie le interesa preguntarse demasiado con respecto a qué pasó con los controles, por qué se distribuyó ese fentanilo, de dónde venía. Digamos, hay como un manto, como un blindaje con respecto, parece que debe haber acá responsabilidades compartidas y nadie se involucra demasiado en la temática. Me parece muy preocupante y me parece que es un signo de los tiempos que nos tocan vivir. Yo creo que no es solo, no tengo una sospecha concreta de quiénes están involucrados en este caso en particular. Creo que es muy inconveniente esta noticia en este momento. Cuando vos estás planteando desregular
liberar de controles para abaratar los costos y en el medio de eso, en un organismo que pero todavía... que los controles ya se relajaron. Está bien, pero donde todavía medianamente funcionaba, porque ahora además lo va a amparar una ley, pero hasta ahora medianamente tenían que cumplimentar determinadas cuestiones. No, y así todo te pasa como te pasa, que una persona que está dentro del sistema de salud, no estamos hablando de 4 pibes que toman una pastilla clandestina en una fiesta electrónica, estamos hablando de gente que dentro de un hospital muere, de una clínica reconocida, muere por una droga adulterada. Está bien, para eso sirven los controles, para que cuando vos te vas a operar, asistís a cualquier centro de salud, la medicación que te dan sea efectivamente la que te tienen que dar y que además no te mate, que es un montón. Bueno, bajar los controles significa esto. Hoy se anunció, hoy acaba de anunciar Sturzenegger que van a rebajar, o sea, 50% el personal de la ANMAT. La ANMAT es el organismo que hace el control de los medicamentos en la Argentina. Sí. A ver, mira, 33 muertos. ¿De quién es responsabilidad? El ANMAT del SENASA, ¿no? Estamos hablando del SENASA, que es la entidad que regula, por ejemplo, que hace que nosotros seamos un país libre de aftosa, por ejemplo, que es lo que nos permite exportar también, hay que decir. Vino gente de México, recorrió diferentes frigoríficos y dejaron de comprar carnes por las condiciones en las que encontró los frigoríficos. Algunos dicen que venían con ganas de encontrar problemas en los frigoríficos para no seguir comprando, que había una cuestión política de por medio. Pero cuando uno pregunta un poco, también aquí empieza a cobrar importancia lo que está pasando con el SENASA y con otros organismos de control. Para dar más contexto sobre todo lo que estamos hablando, el ministro de Salud, Mario Lugones, publicó un informe del Ministerio de Salud en donde el gobierno reafirma una senda sanitaria tomada hace rato, que tiene algunas perlitas que ya vamos a detallar, y además el gobierno recibió al secretario de Salud de Estados Unidos, Kennedy, sobrino del expresidente, si no me equivoco, lo que da cuenta también de una alianza entre estos dos gobiernos y una visión compartida sobre cómo debe gestionarse el sistema de salud en un país, que me parece que eso es lo que tenemos que poner en tensión y discutir, o al menos entender cuál es la racionalidad o no racionalidad que está subyacente en este informe que publicaron y en las medidas que reafirmaron y que van a tomar. Por ejemplo, más control y escrutinio sobre las vacunas. Hay muchas opiniones respecto a eso. Control y escrutinio, ¿de qué tipo? ¿No? Porque despidieron, a gran parte vaciaron todo lo que es el sistema de vacunación y especialistas renunciaron porque dijeron así no se puede trabajar, no podemos cumplir con nuestra responsabilidad. Había quedado una sola persona a cargo de cargar la información de la vacunación de todo el país. Una sola persona, ¿no? Una locura realmente. Kennedy Jr. es un antivacunas. Precisamente está ocupando ese cargo de secretario de Salud en Estados Unidos por ser antivacunas y seguir a pie juntilla la política de Trump en ese sentido. Sí, hay que decir que en el comunicado donde se anuncia esta nueva modalidad en la salud, se apela a la comprobación científica de cualquier innovación médica. Bueno, las vacunas son las que pasan todos esos procesos, los tienen absolutamente aprobados y me parece que es una discusión que dimos muchísimo en pandemia respecto del COVID, pero hay un montón de enfermedades que eran epidemias, que mataban un montón de personas, que prácticamente han dejado de existir gracias a las vacunas. Y eso lo puede entender cualquier persona de a pie sin ser científico y sin tener que ir a buscar pruebas empíricas de cuál es el efecto de las vacunas en una sociedad. Bueno, pero cada vez crece más el discurso antivacuna entre las personas de a pie. Me parece que ese es el problema. Y por eso tuvimos el brote que tuvimos de rubiola, sarampión. Está bien, lo que pasa es que yo entiendo que las personas de manera individual, si querés, con este discurso de la libertad es libre, pueden estar confundidas, pueden no tener la información. Ahora, estos temas deben ser tratados a nivel estatal por especialistas, por científicos, ¿está bien? No por una persona que cree lo que cree, que no tiene ninguna especialidad ni ningún estudio al respecto. Me parece que lo complicado es eso. De todas maneras, a ver, chicos, hay gente para todo. Yo he escuchado médicos recibidos hablando en contra de las vacunas, y son médicos. La verdad que si vos escarbás, finalmente encontrás especialistas para todo, y creo que este es el peligro y lo que va a generar cada vez más confusión. Yo apelo al sentido común de todos ustedes, el nuestro también. Piensen cómo era la sociedad hace 50 años, hace 100 años, y cómo fue después de las vacunas y del avance de la medicina. Fíjense la calidad de vida, fíjense los brotes de estas enfermedades y la expectativa de vida como ha crecido gracias a la salud.
no hace falta ser un genio para darse cuenta. No, totalmente. Además, Argentina tiene uno de los calendarios de vacunas más completos de la región, Sí. ¿no? Yo lo que me temo es que empiecen a sacar algunas de las vacunas que fueron incluidas en ese calendario. Bueno, de hecho, aunque no lo hagan oficialmente, en lo concreto, las provincias hasta hace poco estaban demandando que les envíen vacunas de Claro, diferentes no tipos. hay. Vacunas para las enfermedades respiratorias, que ahora empiezan a circular y mucho. Y con respecto a la del sarampión, ocurre algo que es muy grave, que si una mamá va, se toma el trabajo de ir, hace el viaje para que le pongan la vacuna, llega y la vacuna no está, y va de vuelta y la vacuna no está, ¿cómo haces para que vuelva 2, 3 veces para vacunarse esa mujer, ¿no? Ahora estamos teniendo problemas por la baja vacunación con el sarampión. Sí, ¿no? Es sí. un problema de Desde ya, todo el país. que además hay que decir que es una enfermedad que puede no ser problemática para aquellas personas que están absolutamente sanas. Puede ser igual problemática y puede tener consecuencias, pero que afecta sobre todo a la población más vulnerable. Y sin campañas, Carmen. No existen campañas para convocar a la población y generar conciencia de la importancia. Bueno, antes te vacunaban en el colegio directamente, te iban a buscar. Listo, sí. Estamos en comunicación con Jorge Rachid, médico sanitarista, profesor universitario. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Muy bien, bienvenido, encantada. Escúchame, Jorge, ¿pudiste leer algunas de estos anuncios que hace el gobierno sobre este nuevo plan sanitario? Mira, vengo repudiando la llegada de este muchacho Robert Kennedy Jr. desde que antes que llegase, porque sé a qué venía y sé a lo que nos exponíamos con este gobierno. ¿A qué que viene? ¿A qué pensás que viene? Viene a introducir todos los procesos de lucro y mercantilización en los sistemas solidarios de salud, a liberar el tema de las patentes absolutamente y a tratar de penetrar el mercado sin controles ni trazabilidad de la medicación y llegando fundamentalmente a los sectores de más alto recurso y con el sector financiero de la salud, que son las prepagas. Todo esto viene de la mano del ministro y de, obviamente, del gobierno de este mamarracho que gobierna la Argentina, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿vos crees que esto es posible en nuestro país? Primero porque es un país acostumbrado a una salud pública que nunca tuvo Estados Unidos. Digo, hay políticas que en Estados Unidos se pudieron llevar a cabo porque nunca tuvo un sistema de salud como el que tenemos nosotros, pero que entiendo que se ha deteriorado mucho en los últimos años y que eso enojó bastante a la población. Ellos en Estados Unidos tienen un Medicare que lo acaba de destrozar en menos de 100 días, este muchacho. Así que es un sistema de seguro parcial, pero tienen un sistema que lo había hecho Obama, lo han destrozado en menos de 100 días. Y con respecto a este personaje, que además es antivacuna y terraplanista, fíjate vos que una de las cosas que viene a saludar es que la Argentina se haya ido a la Organización Mundial de la Salud, de 192 países que están en la Organización Mundial de la Salud, y solamente 3 países no están: Estados Unidos, Argentina y Liechtenstein. Son los 3 países del ducado de esa pequeña ciudad autónoma de Europa. O sea que lo que demuestra que Milei cumple las órdenes que le emana Trump. Jorge. La Organización Mundial de la Salud significa que frente a cualquier eventualidad no vamos a tener los picaportes y las facilidades que podemos tener como integrados a un sistema mundial, por lo menos de información. Yo tengo críticas para la Organización Mundial de la Salud, pero pasan por otro lado, ¿no? Bien. Jorge, te quiero hacer una pregunta puntual sobre algo que recién dije, son 33 muertes por el fentanilo contaminado que se le proporcionó a pacientes en diferentes instituciones. Se suma uno más, lamentablemente, creo que es de Balcarce. ¿Qué está pasando con este tema? Porque tampoco veo que muchos tengan ganas de indagar si fallaron los controles. ¿Por qué se está suministrando esta droga contaminada? Desde que se eliminó la trazabilidad en los medicamentos, se ha permitido entonces 2 mecanismos: la duplicación de los lotes de producción y, por otro lado, se ha permitido de que haya este tipo de contaminación o de alteración de los medicamentos que llevan a estos procesos de muerte. Es muy grave esto, porque en realidad
junto con la restricción de accesibilidad de los medicamentos a los jubilados y los ya 170 muertos que llevamos por falta de entrega de drogas oncológicas y de enfermedades raras en la DAPSE, ya podemos denominarlo que además de un gobierno dictatorial, es un gobierno criminal, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta, porque vos además de médico, sos político. ¿No hay ningún mecanismo de protección que se pueda activar que obligue al Estado a proveer, por ejemplo, medicamentos oncológicos? Estaría en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es tan canalla, corrupta y criminal como el gobierno que tenemos. Porque digo, tiene que haber algún responsable último de... Sí, la Constitución Nacional puede ser, y la justicia puede ser. Es más, las cautelares que hemos ganado ante Sandra Petovelo, más de 15 cautelares, una de ellas encabezadas por Grabois, han sido aceptadas las cautelares por los jueces y después han sido denegadas por la instancia superior de la justicia, que está absolutamente contada. Bárbaro. Vos sos bárbaro, ¿no? Soy bárbaro de apellido, soy la hija de Julio, Jorge. Claro, yo te conozco de chiquita, vos, a tu hermanito y a tu querida mamá Marta, que le mando un saludo. Gracias, muchas gracias, sí. Bueno, por eso te preguntaba, digo, que más allá de la opinión sanitaria, de salud de un país, hay una cuestión política de fondo que se juega atrás de esto, y estos intereses no parecen estar representados, o por lo menos agrupados bajo ninguna bandera. Tenemos, lo que veíamos, reclamos individuales, el Bonaparte por un lado, el Garrahan por otro, los enfermos oncológicos por otro lado, los jubilados en su marcha de los miércoles. Digo, no hay una representación política de toda la gente que perdió derechos que parecían consagrados. Te voy a contestar de dos maneras. Una, esa es lo que vos estás mostrando en la foto. Yo me refiero primero a la película. Hace 41 años comenzó una democracia otorgada por el enemigo, que es una democracia del consenso de Washington, limitada al mercado como ordenador social, lo cual aplastó las políticas sociales nacionales que nos hacían pensar en forma ejecutiva y descentralizar lo operativo, tanto en salud como en educación como en seguridad social. La Constitución de 1994 fragmentó, provincializando y municipalizando esa situación. Y hay un dato muy interesante en lo que vos decís, que es la segunda parte de mi reflexión, que es que el 85%, según todas las encuestas, de la población argentina coinciden que la salud, la educación y la seguridad social deben ser estatales y garantizadas por el Estado, de acuerdo además con la Constitución Nacional. Si la dirigencia política no está haciendo esta visualización, es porque hoy la dirigencia no ha podido romper esta lógica del mercado como organizador social y ha dejado que el mercado destruya los mecanismos solidarios, en especial los sistemas solidarios de salud y de educación, como lo hemos visto en estos 41 años. Recomponerlo significa plantear cuestiones muy de frente que significan la ruptura estructural de lo que hoy está planteado como modelo de dependencia, y me parece que esto es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, y por eso el pueblo no va a votar, no le interesa, porque si el peronismo es parte del sistema, deja de existir. El peronismo tiene que ser disruptivo, tiene que plantear que no vamos a reconocer la deuda externa como ilegítima y ilegal, el peronismo tiene que salir a reconstruir el UNASUR, a volver a los BRICS, tiene que plantear esperanzas y utopías que no se plantean en ningún lugar de ninguno de los estamentos políticos que están conduciendo al movimiento nacional. Jorge, ¿cómo estás? Acá Sorana Camaño te saluda. Volviendo al anuncio del ministro Lugones, para que entendamos mejor, ¿cuál es la postura de este gobierno en torno a las vacunas? Pero más puntualmente, ¿qué quiere decir o qué
¿qué aspectos problemáticos habrían que las vacunas sean sometidas a estudios clínicos con grupo placebo como estándar mínimo? ¿Cuáles serían las modificaciones que se van a llevar adelante? Porque las vacunas no se verifican contra grupos placebo. El grupo placebo significa que a unas personas le da vacuna y a otras no le da. Es una barbaridad. Vos le tenés que dar vacunas a unas sí y a otras con la vacuna conocida. No podés desamparar a universos de personas dándole por doble cielo, así se llama el grupo placebo, y dejando a la intemperie a miles de personas. Esto, mirá, ya con Macri lo sucedió que tuvimos un brote sarampión que no se daba en la Argentina hacía... Y ahora 30, volvió. 40 años. Claro, porque dejó vencer la vacuna, 2 millones de vacunas. Ahora se da con este gobierno que no compró, ni siquiera compró 100.000 vacunas para dengue, cuando en provincia de Buenos Aires compramos 500.000 con un dato epidemiológico que se lo estamos dando a quienes ya tuvieron dengue, que son los que tienen mayores posibilidades de complicación. Claro, mayores riesgos. Por lo tanto, este gobierno se desentiende de la vacuna. No solamente se desentiende, sino que las rechazan. Y yo les voy a dar un dato. En 1912, la peste española, después de la Primera Guerra Mundial, mató casi 80 millones de personas. Con el COVID hay casi 8.000 millones de personas y gracias a la vacuna solo murieron 16 millones. Y la Argentina es el tercer país del mundo en mejor dato epidemiológico, que es la de muertes esperables, que es la que mide los 10 años anteriores las muertes y cuánto impacta una pandemia como el COVID. Es el tercer país del mundo en mejor performance que ha tenido la Argentina y es el país número 22 en cobertura de salud de la población, alcanzando el 93% con 160 millones de vacunas. Por lo tanto, este gobierno es criminal y hay que echarlo lo antes que se pueda porque está poniendo en peligro la patria. Doctor Rachid, Patricia Carini lo saluda. Usted mencionaba, ¿qué tal? El gobierno menciona... un montón ustedes, no me avisaron que eran tantos. Pero no estamos complotadas, ¿eh? No, le preguntaba, el gobierno habla en el comunicado acerca de la soberanía sanitaria. Usted hablaba acerca de las patentes de los medicamentos. Recién usted hacía mención acerca de la trazabilidad de los medicamentos, de la producción de medicamentos, y hablaba también de los sistemas de vacunación. Teniendo en cuenta los intereses de la industria farmacéutica norteamericana en nuestro país, que siempre lo mira con ganas, por más que ahora sean terraplanistas y digan que no quieren producir vacunas, Argentina es un territorio de experimentación para Estados Unidos y por eso la presencia del secretario de Tesoro Scott Bessent y ahora del secretario de Salud Kennedy Jr. Yo me ocupo de producción pública de medicamentos. Fuimos gestores de la ley 26688 y también de la 27113 de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Venimos denunciando que la FDA de Estados Unidos, en colaboración con la MAT, que tiene un anexo 1 que permite la entrada de medicamentos de Estados Unidos, Europa, Japón e Israel prácticamente sin controles, la FDA de Estados Unidos está autorizando desde hace años medicamentos para exportación, lo cual los convierte a todos los países que reciben esos medicamentos en conejillos de India. Ustedes habrán visto, los que siguen la información, que muchas veces Estados Unidos comienza a retirar medicamentos por los efectos colaterales que ha producido después de haber administrado esos medicamentos a millones y millones de personas. Los que hacían en los años 70, que daban anticonceptivos en todos los países latinoamericanos, a cambio de una radio, a cambio de un dinero. Acá se hace por consentimiento informado y, por ejemplo, se ha dado y administrado vacunas de experimentación a niños con consentimiento informado por cientos de personas en zonas rurales argentinas a personas que no sabían ni leer ni escribir. Esta es una barbaridad que se ha permitido en los gobiernos neoliberales que hemos presentado.
Ahora, tengo una pregunta como sanitarista, Jorge. Digo, las vacunas, además de si te pueden gustar más o menos, de lo que vos opines, le han ahorrado muchísimo dinero a los estados, porque el sistema de vacunación previene epidemias, previene enfermedades que después le salen muy caras. Lo mismo que los anticonceptivos, que previenen complicaciones, en embarazos adolescentes, abortos clandestinos. Digo, es un sistema de salud que se anticipa y ahorra en términos de salud preventiva. ¿Esto es priorizar el negocio particular por sobre lo que sería el déficit cero del Estado? En realidad, lo que sucede con el sistema y la industria farmacéutica es que el sistema necesita a los argentinos, en este caso que estamos hablando nosotros, enfermos y crónicos, porque muertos y sanos no les servimos. El paradigma de Carrillo, que es el fortalecimiento de la salud, no se da a través de la medicina ni de la salud pública, sí se da a través de la prevención. Las vacunas, por ejemplo, son parte de ellas, pero se da fundamentalmente a través de la política. Por esto que llamamos medicina social de Carrillo o epidemiología crítica, que son las determinaciones sociales de la salud. No te olvides que los miedos, los salarios, la pérdida de trabajo, la pérdida de proyectos por los chicos, el calentamiento global, todas estas cuestiones producen efectos inmediatos sobre los sistemas inmunológicos individuales y obviamente sociales, que van produciendo la aparición de nuevas patologías, como se produce cuando hay, como en este momento, etapas masivas de despido. Hoy una persona que se queda sin trabajo tiene grandísimas posibilidades de desplegar dentro de su fisonomía genómica la posibilidad de desarrollar enfermedades graves, gravísimas, que lo pueden llevar a la invalidez. Yo que he trabajado en el tema de la invalidez durante muchísimos años, te puedo asegurar que en la época del menemismo esto fue pan corriente, con gente que entre los 6 y el año del despido producía enfermedades invalidantes que no habíamos visto ni siquiera en 30 años de carrera médica, ¿no? Sí, desde ya, bueno, pasó lo mismo con el corralito, ¿no? Con el estrés, la depresión, digo, ¿no? En el 2001 la industria farmacéutica se retiró del sector público hospitalario, dejando a los millones de enfermos de enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensos, diabéticos, renales y cardiópatas, sin medicación, y tuvo que ser la producción de medicamentos y los farmacéuticos con recetas magistrales salir a cubrir. Hubo cientos y cientos de muertos, además de los 36 muertos de la represión del 2001. Esto no está en las crónicas, esto va a volver a pasar, porque hoy frente a la imposibilidad de tener respuestas económicas en los sectores públicos hospitalarios, provincializados o municipalizados, con recortes de fondos nacionales, se está produciendo una catástrofe sanitaria de manera inaudita que ha permitido un país totalmente injusto, donde un chico que hoy nace en Purmamarca, en Piramé, Formosa, en Butaranquil, Neuquén, tiene una expectativa de vida de 5 a 7 años menos que un chico nacido en Capital, Rosario, Córdoba, Mendoza. Jorge, muchísimas gracias por este rato. No, al contrario, gracias a ustedes, que soy una patota que me ha acosado, lo debo decir con toda la letra. Gracias. Te tratamos bien, abrazo grande. Bueno, hablábamos con Jorge Rachid, médico sanitarista. Yo leía una parte del comunicado donde habla de que el país va a pasar de un modelo sanitario centrado en reparar la enfermedad a uno enfocado en cuidar la salud basado en evidencia científica. Más que las vacunas no se me ocurre, claro, es así. De todas maneras, nosotros tenemos un modelo de salud que considera la salud como la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, que no es ausencia de enfermedad solamente, con lo cual ya teníamos ese modelo integral. Para el que lo sabe, pues claro, tenemos un concepto de salud que va más allá de la ausencia de enfermedad, habla de la integralidad de las personas. Con lo cual ya lo teníamos, en teoría ya lo teníamos y lo teníamos en marcha. Y respecto a la prueba que se le va a pedir a las vacunas y compararlas con efecto placebo, lo que hace directamente el comunicado, lo pueden leer, está accesible, no es una información oculta, no es como lo que les contamos de la CIDE de ayer,
es sugerir un modelo como el que pasó en pandemia. ¿Qué dice el comunicado? En pandemia todos nosotros nos pusimos vacunas comparadas con nada porque no se conocían y parece que funcionó. Lejos del discurso de Milei que dice que las vacunas no funcionaron, que fueron un desastre, que el país tuvo una política sanitaria espantosa, pero bueno, lo que propone el comunicado es, si con el COVID y frente a una situación de emergencia pudieron aprobar vacunas que no se comparaban con nada porque no tenían con qué compararlas, podemos usar ese mismo sistema para verificar efectivamente las vacunas que ya existen o las nuevas vacunas que pudieran. Bueno, era una eventualidad, una pandemia. Yo lo entiendo, pero digo, esto es lo que te están diciendo. Es, mira, nosotros frente a una emergencia, ¿sí? Esto funcionó de esta manera. Sigamos haciéndolo así. ¿Está claro? Después hubo consecuencias, hubo revisiones, hubo críticas. ¿Está claro? Bueno, vamos a seguir haciendo este sistema que de alguna manera creemos que funcionó, a pesar de que fue una emergencia y una situación en la que no se podía hacer de otra manera. Todavía están evaluando los posibles efectos secundarios, ¿no?, de la vacunación. O no te dice, mira, si salió bien, si no salió bien, parece, salió bien la vacuna del COVID, ¿por qué no podrían salir bien otras? Bueno, justamente porque era una emergencia, porque efectivamente había una pandemia mundial, que fue una catástrofe internacional en la que creo que estamos todos de acuerdo, donde claramente se usaron medidas extraordinarias porque era una situación absolutamente de emergencia. Hay otros sistemas de comprobación de las vacunas que son de manera muchísimo más controlada y eficiente, con pruebas, y lo que se dice es que cuando vos tenés una vacuna ya existente y tenés una nueva, lo que haces es comparar el efecto de la vacuna nueva con la que ya existe, claro, no con el que no tienen entre nada y esta. ¿Cómo te va a ir? Bueno, para este fue un poquito mejor que esta. No, si vos ya tenés una que es eficiente, compárala con la nueva para ver si es mejor. Que es también lo que se hizo posteriormente con las vacunas de COVID. Ustedes no sé si se acuerdan que cuando se hicieron los análisis internacionales de la vacuna de COVID, tanto que se habló acá de la vacuna rusa y que nos iba a imantar y qué sé yo, las Sputnik, no sé qué, que el chip, bueno, resultó que tenía mucha mejor cobertura, sobre todo para personas mayores, que otras vacunas que en teoría tenían mayores testeos. Las más requeridas, digamos. Las más requeridas, con más lobby, o con mejor publicidad. Digo, después se hizo efectivamente cuando se pudo, cuando ya no se estuvo en emergencia y lamentablemente muy sin red la comparación entre cuáles de las vacunas habían sido más efectivas y para qué población era cada vacuna. La idea es no hacer esto como norma. Digo, es algo que sucedió frente a una emergencia. Pero esto que les contamos está publicado en el comunicado, no está escondido, no es un secreto, digo, lo va a discutir la sociedad científica de acá a un mes. Lo cierto es que pareciera no haber tope. Sí, en la agenda están las empanadas todavía. O sea, cuando terminemos de hablar de las empanadas y de Darín, quizás, no sé, en alguna de esas. Igual, finalmente, con seriedad el tema algunos de las vacunas. programas, por suerte, después de haber pedido empanadas y decir que las empanadas que come Darín eran carísimas, tomaron el tema y pudieron comparar efectivamente el valor de algunos precios de nuestro país comparados con otros países. Sí. Para mostrar que realmente éramos un país muy caro comparativamente con otros países y que por eso también era muy difícil vivir en nuestro país. Más allá del turismo, más allá de lo que vos quieras decir, nuestros salarios y nuestro nivel de vida con los precios de los bienes cotidianos estaba realmente complicado. Pero igual el comunicado, esconde algo, que es que no habla de a dónde se van a comprar las vacunas y cuál es la puja que está existiendo, porque la puja que existe es entre los laboratorios argentinos y los laboratorios norteamericanos. En el 2024, el año pasado, más o menos en abril, las autoridades norteamericanas como que empiezan a mirar a los laboratorios argentinos con mejores ojitos en la producción de medicamentos, ¿no? No que le sacan el ojo y que lo dejan de controlar. Pero con la asunción de Trump, con la llegada de Trump al poder, toda esa versión de los medicamentos amigables argentinos para el mercado dejó de estar. Ahora vino el secretario, insisto con el secretario del Tesoro, parezco la pesada del Tesoro, pero insisto, vino el secretario del Tesoro a decirles a los laboratorios argentinos, paren la mano con los patentamientos. Nosotros queremos que los laboratorios argentinos le paguen a los laboratorios americanos la patente. Y ahora vino Kennedy Jr. de nuevo a este tema. Hoy se encontraron, después que hicieron toda la reunión en la Casa Rosada, se fueron a la Cancillería. El ministro de Salud Lugones, el canciller Bernstein y el secretario de Salud
Kennedy Jr. ¿A qué van a la Cancillería? Fueron a hablar de los términos de los patentamientos de los medicamentos argentinos. Esos son muchos millones de dólares. A eso vinieron. Bueno, el comunicado es por la galería. Y hablaron de una agenda en conjunta de desregulación. Me parece interesante porque teníamos el análisis más sanitario, el análisis político, y en términos más sociales yo me quedo pensando que hay un nexo entre la desconfianza hacia las vacunas en la gente y esta opinología en las redes sociales de hablar sin fuente, sin argumento, que creo que es el deterioro en la credibilidad de la ciencia. Y si vos tenés un pueblo que no cree mucho en la ciencia en tanto ámbito capaz de construir conocimiento y verdades, a partir de una tradición disciplinar, de una serie de procedimientos rigurosos, de evidencia empírica, es más fácil para un gobierno de financiar el sistema científico y sanitario. Digo, porque ya está instalado en la gente. Por eso insisto que es muy problemático el crecimiento de este discurso, más allá de las definiciones gubernamentales que se tomaron. Me reservo ahí, tengo alguna duda al respecto, porque cuando uno ve en qué creen los argentinos creen en las universidades y creen en la ciencia argentina, más que en la política, más que en los medios, más que en los sindicatos, etcétera. Y cuando Pero hay una porción muy grande de terraplanistas. Sí, claro, pero no había antes, pero cuando sucedió la pandemia, este discurso libertario hacía tanto ruido y antivacuna, hacía tanto ruido, la mayoría se fue a vacunar. Pensábamos que era terrible y que no iban a ir, y la mayoría fueron a vacunarse, y por eso pudimos parar la pandemia. Por eso digo que a veces el tema de las redes también nos genera cierta confusión. Por supuesto que es un discurso que se expande, y sobre todo si tenés un gobierno que es el que proviene, digamos, de los principales alentadores de este tipo de discurso, ¿no? Pero tengo mis reservas con respecto a si como pueblo somos unos estúpidos realmente que creemos que esto no importa, que la ciencia no importa, que no nos tenemos que vacunar. Claro, pero yo creo que Solana, no sé, por ahí te interpreta. No es que lo que sostenga, pero sí abre la puerta a algo. Esto es un camino, Feli. Sí, claro. Hoy nosotros tenemos una población que vivió y que sabe y que recuerda los efectos directos que tuvo en la población las campañas de vacunación masiva. Está claro, las recordamos nosotros. A mí me venían a vacunar al colegio, digo, por la edad que tenemos, una cuestión generacional. Este es un camino, es un caminito hacia adelante. Nosotros somos una generación, lamentablemente, que recuerda el 2001, que recuerda el 1 a 1, que recuerda el desempleo. Hay muchas otras que no. Entonces, en la medida en que se pueda desmantelar el sistema científico, mañana vamos a hablar de ciencia, mañana hay una convocatoria para el mediodía en el Polo Científico, ahí en la calle Godoy Cruz, por el desfinanciamiento absoluto de la ciencia, que les quiero decir que no es que este gobierno decidió desmantelar todas las investigaciones en ciencias sociales, que ponele le molestaban sobre si Batman usaba calzones o no, o todo este bastardeo que hicieron respecto de las investigaciones, sino también las ciencias duras, las que tenían que ver con nuevas energías, con nuevos materiales, con física, con química, con matemática. O sea, no es que necesariamente esto tiene que ver con una batalla cultural en contra de determinadas cuestiones ideológicas. Digo, hasta donde yo sé, los avances científicos en términos de energía, no sé si responden a alguna cuestión ideológica, o sí, claramente sí, ¿no? Al desarrollo de un país. Pero digo, esto es un camino que empieza, Feli. Sí. Que se construye hacia adelante. Entonces, si vos, yo no sé qué es primero, si es el huevo o la gallina, como decía Solana, digo, yo no sé si es primero contra las vacunas y después contra el sistema científico, o desmantelar y descreer el sistema científico para que después finalmente vos le puedas vender cualquier medicamento sin ninguna comprobación científica. No sé qué se hace primero. Sin duda yo creo que van por todos juntos. Lo que digo, que me permito desconfiar, obviamente que si a futuro esto se sostiene, es un desastre, es una catástrofe. Digo, no están haciendo campañas de vacunación en los medios, ni siquiera te digo ir a la escuela, o sea, en los medios de comunicación no hay convocatorias, no hay información, etcétera. No hay van al hospital y no hay vacunas. Si no hay, a ver, para la gente que sí tiene ganas y quiere, ha pasado, y conozco, a ver, yo tengo una compañera de trabajo, sobre todo para los planes de vacunación, para los chicos más chicos. Ustedes saben que después de los 6 años vos tenés, cuando empieza primer grado, después a los 11, 12, otra tanda grande de vacunación, pero ya se hace más esporádico. Pero hasta los 6 años vos tenés vacunaciones que son mucho más frecuentes. Tengo compañeros de trabajo con chicos que no consiguen las vacunas. La escuela aparte te exige la vacuna todos los años, y esto tiene que seguir siendo así. Quiero decir que si hay un desgranamiento de esto a futuro, es consecuencia de la ausencia de políticas públicas, ¿no? Porque los argentinos un día para el otro dijimos, la verdad que no está tan bueno vacunarnos. Lo que pasa es que lo que yo decía es caro. Está presentado de una manera que pareciera más eficiente, pero está comprobado, digo, vuelvo a repetir, ya no necesitas la ciencia.
tenés que hacer un poco de memoria, pensar cuánto vivía la gente antes, cuánto le sale al sistema de salud de una persona enferma y cuánto le puede salir al sistema de salud de una vacuna, cuánto le puede salir al sistema de salud una persona que tiene una complicación por un medicamento adulterado. Le va a salir más caro al Estado, está claro, cualquiera de estas complicaciones, obvio, que invertir justamente, como hablamos, en un concepto de salud un poco más amplio. Le va a salir más caro en la medida que... Bueno, que lo pague, claro. Si tenés una justicia que no te toma un amparo, claro, si no tenés que pagar. Te vas a morir en tu casa. Te va a salir más. Algo breve. Más no barato, son todos los que creen así, pero son muchos. Bueno, son cada vez más, digamos. No había ninguno. Claro. Yo no conocía terraplanistas y resulta parece que hay un montón. Vamos a hablar con Josmar Flores Arnés, él es trabajador del Garrahan. Buenas tardes, Osmar, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, acá estábamos hablando un poquito de este nuevo anuncio del sistema de salud, pero queríamos que nos cuentes específicamente la situación del Garrahan. Yo tengo entendido que hicieron una protesta, que están hablando sobre todo del tema de los salarios y que han tenido una respuesta bastante ingrata de parte del gobierno. Sí, digamos, la semana pasada en el hospital nosotros como trabajadores tuvimos una respuesta de los residentes que están de huelga, que estuvieron 3 días de paro, y esta semana se amplió a 4 días más. Pero el pedido de recomposición salarial de los residentes no es el único dentro del hospital. Nosotros hace varios meses, hace varios años, venimos sosteniendo una realidad en la que la situación se vive cada vez más crítica y hoy es el día que nosotros podemos decir que hay un punto de casi no retorno por la situación que estamos viviendo. Vemos que hay un vaciamiento del hospital solapado por la reducción de presupuesto, que es el mismo de hace 2 años más o menos, no se aumenta y solamente se van abriendo algunas partidas diferenciales como para empezar a compensar algunos gastos regulares que va teniendo el hospital. No solamente el presupuesto se achicó, sino que también hay un congelamiento salarial de hace muchísimo tiempo que no es acompañado, a pesar de la baja de inflación, nuestro salario quedó muy por debajo. Bueno, es hoy en día que el reclamo de los residentes es por un salario igual a la canasta familiar, porque hoy están cobrando 800.000 pesos. Y dígame si alguna persona hoy en día en la Argentina puede vivir con esa plata, si paga alquiler, tiene que mantener una familia o... Están por abajo de los empleados de comercio, por ejemplo. Muy por debajo de los empleados de comercio. Sin desmerecer, ¿no? Pero digo, con la responsabilidad que conlleva para un médico eso. La responsabilidad y el tiempo de formación que van teniendo los diferentes profesionales dentro del hospital. A partir de esta reducción de salario, de este congelamiento, vemos que también tenemos profesionales altamente calificados que cuestan años, en algunos casos décadas, su formación, que empiezan a renunciar en el hospital por este congelamiento salarial, y es una mano de obra calificada que después es muy difícil de reemplazar, porque las especialidades de las que se forman ahí en el hospital son muy difíciles de reemplazar, es muy difícil de conseguir gente que haga la misma tarea. Y se van quizá a un lugar privado o se van a otro lugar a trabajar desarrollando tareas que no son específicas como las que tienen su formación, pero la situación económica del país te empuja a hacer eso, a tener que elegir entre comer todos los días o la vocación y la profesión por la cual vos te formaste todos esos años. Josmar, ¿cómo estás? Acá Solana Camaño. El año pasado yo conocí el hospital por una nota y algo con lo que me quedé es con lo que decían varios de sus residentes y trabajadores, más allá de este reclamo salarial, que es que el Garrahan es de otro planeta en todo sentido, me decían, en cuanto a la formación que les da. La mayor parte de quienes quieren ser pediatras, especializarse en pediatría, lo eligen para formarse, la atención de calidad a sus pacientes con todos los obstáculos que tienen. ¿Podrías contarle a la audiencia qué es lo que está en juego en cuanto al valor que tiene este hospital nacional en esta ciudad y en este país? Ni hablar que el hospital Garrahan es una referencia a nivel nacional y a nivel regional. Nosotros no solamente formamos profesionales de la Argentina, sino que vienen de otros países también a formarse, del resto de Latinoamérica y de Europa también. Es un hospital que atiende 600.000 consultas anuales
con patologías de alta complejidad, que por día recibe alrededor de 300 o 400 ingresos solamente en la guardia, que tiene miles de cirugías al año, que es un hospital que tiene 500 camas. Podemos decir que es un monstruo en el buen sentido. Entonces, lo que se pone en juego en este vaciamiento del hospital no es solamente la atención pediátrica pública, sino la atención privada. Porque muchos de los tratamientos y diagnósticos que se realicen en el hospital, por el alto costo que tienen, los privados no lo realizan. Entonces vienen a nuestro hospital a hacer ese tipo de estudios. Lo que se pone en juego es eso, es la salud de la población más vulnerable, que no solamente es la lactante, la pediátrica, la adolescente, sino que además es la de esos pacientes que tienen las mayores complejidades dentro de lo que nosotros podemos atender como trabajadores de salud. Bien, es que perdón, Patricia, quienes venimos de las provincias, sobre todo, digo, sabemos lo que significa el Garrahan, porque muchas veces cuando no tenemos lugares de complejidad, de alta complejidad, el lugar de referencia es el Garrahan, y vienen las familias y son recibidas de tranquilidad, muy de amorosamente. seguridad. Exacto, eso es realmente una tranquilidad, tener el Garrahan a mano, aunque vivas a kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que quería preguntarte, Josmar, es ¿cuántos profesionales se fueron? Porque entiendo que ya un gran número de profesionales se fueron a buscar otros rumbos laborales. Sí, no puedo precisar el número, pero más o menos se fueron alrededor de 200 trabajadores del hospital en los últimos meses. Y toda esta situación de desprecio de nuestro salario, bueno, agudizó todo eso. No solamente eso, sino la alta competitividad profesional que tiene el hospital, porque nosotros no solamente hacemos la atención pediátrica, sino que trabajamos para realizar trabajo de investigación, para presentar proyectos, para hacer conferencias en congresos. Los profesionales del hospital, como dijeron ustedes, son reconocidos no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces, eso es lo que se pone en juego a la hora de hablar de nuestro hospital. Josmar, ¿qué tal? Decime. ¿Qué tal? Buenas noches. Patricia Carín te saluda. Vos sabés, bueno, al Estado, a la decisión del Gobierno Nacional del descuido general de la salud, hay una particularidad, hay un ensañamiento con el Hospital Garrahan, especialmente. Los diferentes gobiernos que han estado a cargo del Estado se encargaron de ir horadando de a poco el hospital. Yo no sé si es una hazaña particular con el hospital, pero así como nosotros nos formamos en nuestras especialidades, también somos conscientes de la importancia del hospital y tenemos que salir a defenderlo. Entonces, no sé si hay un ensañamiento, porque no estoy en la cabeza de quienes se encargan de administrar el hospital y de la gente del Ministerio de Salud, pero sí lo que hay es una conciencia muy grande por parte de los trabajadores de defender lo que es nuestro. Entonces yo creo que esos dos componentes se entrelazan y bueno, llevan a este conflicto que hoy estamos teniendo dentro del hospital. No, te pregunto esto porque vos acabás de decir, bueno, hacemos tratamientos, todos sabemos la alta relevancia del Garrahan, la alta complejidad de los tratamientos que hacen en el hospital. Vos decías, si no lo hacemos en el Garrahan, no lo hacen los privados. Ahora, hay una fuerte versión, todos sabemos que cuando empiezan estos procesos, ya hay alguien que está mirando con cariñito a ver qué negocio puede abrir en ese marco, porque también cuando se habla de que el Garrahan también está abierto no solamente a la comunidad argentina, sino también la comunidad latinoamericana, americana, como llamemos, siempre se miró esto con suma atención. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen en los corrillos del hospital o de las autoridades del hospital? Porque esto siempre estuvo dando vuelta, esta sensación de querer mirarlo como un coto de casa del negocio de la salud. Bueno, eso es lo que ven los mercaderes de la salud. El ministro Lugones, el ministro de Salud que está hoy, viene de la parte privada y él sabe muy bien cuáles pueden ser los negocios que pueden aparecer. Nosotros nos dedicamos todos los días a la atención de nuestros pacientes. No sabemos mucho sobre los negocios de la salud y ellos lo saben perfectamente. Pero sí lo que nosotros vamos a hacer frente a cualquier indicio de una privatización, de una tercerización de los servicios del hospital, lo mínimo que podemos hacer nosotros es resistirnos a eso, porque, como dijimos,
como dije, no solamente sostenemos la salud pública, sino sostenemos la salud privada en determinados sectores. Y nosotros lo que vimos es que frente a la destrucción de la salud privada, que tampoco está en su mejor momento porque aumentan las prepagas, se reducen las prestaciones, esos pacientes que quedan sin obra social, sin cobertura social privada, vienen a nuestro hospital. Entonces, todos aquellos mercaderes de la salud que quieren ir a avanzar sobre lo que hacemos nosotros en el Garrahan, se van a encontrar con un equipo de salud unido, como en este caso, para resistir o para reclamar lo que sea necesario en defensa de nuestros pacientes. Josmar, muchísimas gracias por este momento. Gracias a ustedes por la comunicación y por ocuparse de esta situación crítica. Déjenme decir una cosita más, que hoy nosotros tuvimos una gran asamblea nucleada interdisciplinariamente, desde médicos, enfermeros, gente de mantenimiento, maestras jardineras, técnicos de diferentes sectores, y se votó acompañar la movilización que van a hacer los residentes de Nación, de Cava y los becarios para este jueves. Entonces, vamos a tener un paro en el Hospital Garrahan de todos los trabajadores de salud y nos vamos a movilizar al mediodía, alrededor de las 13 horas, al Ministerio de Salud. Invitamos a todos los que estén viendo este programa, invitamos a ustedes, si quieren venir, con los brazos abiertos los esperamos para la movilización al Ministerio de Salud, el jueves. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Josmar, un abrazo y bueno, ojalá se tome conciencia respecto del valor que tiene el Garrahan en nuestro país, tener un hospital de referencia donde por más que vos puedas pagar la salud, si necesitas una opinión, si tenés una duda, la tranquilidad de la palabra de un lugar de excelencia. Vamos a una tanda y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo.
todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Continuamos aquí en Soy Casta y se ve que yo soy una persona ya mayor, aunque no parezca porque me siento espléndida. Pero recordaba, cuando hablábamos recién de lo del Garrahan, como nos pasa con la universidad pública, que son bastiones de excelencia. Sí. Digo, cuando uno tiene una duda, no importa si tenés o no tenés dinero, cuando uno tenía una duda, cuando uno necesitaba una opinión indiscutida, iba al Garrahan. Cuando uno busca a un profesional de excelencia, busca un profesional recibido en la Universidad de Buenos Aires. Y no significa que los otros títulos no sean... La Universidad de Buenos Aires es una universidad pública, no solo la de Buenos Aires. Hay varias públicas. Y en algún momento pasaba eso con la escuela. Yo recuerdo, señoras que estén del otro lado y puedan tener mi edad, que los colegios públicos eran colegios prestigiosos. Y el colegio privado era para que era un poco más vaguito, ¿ya? Le costaba un poquito más, necesitaba un poquito más de asistencia, ¿no? Entonces te mandaban al privado, donde te ayudaban un poquito más, te ponían un poquito más entre algodones, te daban como un empujoncito, ¿no? Era para el durazno, era el colegio privado. Bueno, finalmente yo creo que el concepto de escuela de educación pública y privada se logró desmantelar. Digo, hoy entiendo yo que sobre todo para el imaginario social, salvo algunos 3 o 4 colegios muy prestigiosos públicos, la gente sigue pensando que es mucho mejor la educación privada, independientemente de la comparativa general, aunque sea porque tiene idiomas, digamos, ¿no? A pesar de que la escuela pública incorporó idiomas, no lo tiene en la magnitud que sí lo dan algunas escuelas privadas. No tiene la extensión horaria, no tiene los campos de deportes y una cantidad de cosas que por ahí hacen a la comparativa. Yo creo que han logrado de alguna manera corroer por lo menos ese imaginario social. No así todavía me parece con la salud pública, donde además cuando vos vas a ver un profesional recontra, renombrado, a su consultorio muy paquete, donde sea, lo primero que te dicen es, atienden el tornú. Te dicen, ¿no? Claro. O sea,
tener un hospital de referencia es tener respaldo, es tener prestigio. Muchísimo más que cualquier universidad, muchísimo más que cualquier carrera, ¿está claro? Venir de un hospital público, seguir trabajando en un hospital público, es algo de referencia y de prestigio, y pasa lo mismo con las universidades públicas, que me parece que es lo que está en juego ahora. Y lo pongo en comparación con la educación, porque creo que es algo que ya pasó y ya se nos pasó de largo. Que va a ser muy difícil reconstruir de alguna manera. Bueno, esta idea, este imaginario sobre la educación pública. Falta un montón. Se complicó, que tienen paros, que no van nunca, que qué sé yo. Cuando vos preguntás, finalmente, me parece que la educación privada, por lo menos a niveles iniciales, le ganó a la pública. Y no pasa eso todavía con la salud, y no pasa eso todavía con la educación superior. Sí, me parece que esos son bastiones. De salud en cuanto a la infraestructura, los recursos. Todo lo que vos preguntar a cualquiera. Si vos ¿dónde te querés internar? En la clínica más linda del mundo. Che, tengo un quilombo grave de salud. Vamos a un hospital. Vamos a pedir una segunda opinión hospital. La clase Vamos media al alta, capo, pero por supuesto. Y el capo más capo de la clase media alta, lo primero que te dice alguien que te lo recomienda es, mirá que atiende. Anda a ver un pediatra que te dice, che, este atiende en el Garrahan. Sí, claro. No te dice, no, che, tiene 4 clínicas privadas divinas. Pero lo en quieren Pilar. ver en un consultorio sin fila, no quieren hacer una fila de 3 horas. Tenés razón. Por eso yo no digo que son casas excluyentes. Yo lo que te quiero decir es que todavía el prestigio, la comodidad el profesional lo tiene. La comodidad no, la edilicio no, la velocidad no. El prestigio que se llevan a su consultorio algunos médicos, no lo digo como algo malo, se lo llevan de la experiencia y del trabajo en el hospital público. Y lo que están intentando financiando es horadar eso. Sí. Porque si vos trabajás mal pago, en condiciones edilicias incorrectas, ya no estemos hablando de que sea fabuloso, ¿entendés? De que tengas tu baño privado y unas toallas no sé qué. Digo, yo he estado en clínica donde vos podés elegir lo que vas a comer a la noche, que es hermoso. Ahora, si vos tenés vos tenés un familiar o un problema grave, ¿vos quién querés que te atienda? ¿Vos querés elegir la cena o querés que te atienda el mejor? El más prestigioso, el que más sabe, el que más casos vio de lo que vos tenés. Y todavía ese respaldo lo sigue teniendo la salud pública. Y se le va a ir yendo, porque se van a ir yendo los mejores, porque no hay manera de trabajar bien si vos trabajás explotado, si tenés 10 laburos. A ver, lo hemos hablado inclusive con la calidad del periodismo. Digo, si vos no podés acceder, como todos nosotros, a comprar diarios en papel y leerlos todos los días, porque tenés 40 laburos, porque vas de un lado para otro, porque te informás por la mitad, porque te hablan de libros que no podés comprar y que no tenés tiempo para leer porque tenés 4 laburos, bueno, tu trabajo se va a deteriorar. Basta, Carmela, que me vas a hacer llorar. No, pero es parte del plan. Lo digo para llorar, lo digo no, es parte del plan. Hay que pensar con un poco de profundidad. No, pero claro. Desde dónde venimos, hacia dónde vamos y qué cosas queremos cuidar. Y yo lo que sentía recién cuando hablábamos respecto de, nos contaban recién desde el Garrahan que hay una movilización este jueves, al mediodía. Mañana miércoles va a haber una del Polo Científico al mediodía, y a la noche va a haber la de los jubilados de todos los días. Es que siguen siendo reclamos aislados, como si no tuvieran nada, como si la ciencia no tuviera que ver con la salud, como si los jubilados no tuvieran que ver con la salud. Sí. No, empiezan a ver, y esto lamentablemente, como es agotador, de alguna manera para mí, desestima el reclamo. ¿Cuántas manifestaciones podés cubrir? ¿Cuántos reclamos aislados podés apoyar? Después el discurso oficial es, pero había 10 personas, no es representativo manifestándose en tal lugar. Con respecto al Garrahan, hace algunos días ellos tuvieron una manifestación en las puertas del Garrahan, y se llenó de uniformados, y era realmente una locura, que algunos tenían miedo de lo que podía pasar si iban a reprimir en esas condiciones, ¿no? Imaginen los guardapolvos blancos por un lado, los delantales, los ambos de los médicos, del personal, y por el otro lado los uniformados sumamente equipados, como si estuvieran a punto de reprimir eso que era la queja de los profesionales por no poder atender la salud, o por sentir que se está deteriorando la atención que ellos brindan allí. Bueno, y por tener un acuerdo salarial que, como les repito, sin ofender a nadie, está muy por debajo del acuerdo al que llegaron los empleados de comercio. Y además con el agregado de que los residentes no pueden tener muchos trabajos porque hacen jornadas súper extensas, muchas guardias a la semana, entonces realmente no les queda otra que vivir con eso, y son trabajadores en formación, pero trabajadores. Sostienen el hospital. A mí me decían, sin residente no hay hospital. Son los que tienen la camilla, los que atienden, los que están cuando el médico de planta no está. Son ellos, son básicamente el hospital. Pero volviendo a lo que vos decías sobre el tema de las protestas totalmente desorganizadas o aisladas, no hay una oposición visible que también
y no hay apoyo político en las marchas. Salvo grupos pequeños, dirigentes aislados, no hay algo articulado, organizado para decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en cuestiones básicas y apoyamos la protesta para darle un freno. Desde no ya, existe. no, yo creo que no lo hay, pero a veces no es solo desde la política. Yo de verdad creo que el ataque sistemático, pero por partes a diferentes sectores, y la queja también individual, de alguna manera disimula el conflicto, ¿entendés? Claro, pero la marcha universitaria... esta semana es contra los universitarios. Bueno, fue la más masiva de todas, hasta donde yo recuerdo. Claro. Fue la de la universidad. Que tampoco está resuelta, pero vos fíjate qué hicieron con la universidad. Lo mismo que hicieron con el Garrahan. Le mejoraron el presupuesto para los gastos de funcionamiento, pero no para los salarios. Entonces la variable de ajuste es el salario. Y finalmente un trabajador que trabaja para el Estado y que trabaja para un lugar de excelencia, que además lo prestigia, termina haciéndolo porque ama su profesión. Y no es amor, es un trabajo, es un salario, ¿no es cierto? Digo, tanto para un docente como para un médico, es el sustento de su propia vida. En el Garrahan hicieron lo mismo, subieron o acomodaron algunas partidas presupuestarias relacionadas con el funcionamiento, pero los salarios están pisados. Está bien, pero tiene mucha injerencia el tema de hacer política. Si no hay ninguna oposición del otro lado, también ¿cómo es el poder de los sindicatos por sí mismos? Están un poco vaciados. Bueno, desde ya, están bastante callados. Ese es el problema. Bueno, la CGT estaba callada. Hablemos de la CGT. Hablemos de la CGT. ¿Dónde está la CGT? Ese es el tema. Da él en casa de gobierno, pero claro, bueno. Porque la excusa no puede ser no estamos listos para un paro, no quiere la gente. No, andá, acompañá a los laburantes del Garrahan, a los jubilados, organizá algo. Me parece que está todo como muy desarticulado y que la fragmentación, por supuesto, que juega a favor de la avanzada de este gobierno. ¿Puedo mencionar algo con respecto a universidades? Que quiero decirlo porque es muy grave lo que pasa con la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Hace ya bastante tiempo que está intervenida por el gobierno de Javier Milei, que desconociendo las elecciones, el proceso de elecciones de esa universidad y desconociendo como rectora a Graciela Camaño, nombró a un interventor, los docentes, interrumpió además desde que llegó este gobierno la llegada de fondos a esa universidad. Acá también hay una falta de solidaridad muy importante, más allá de que en algún momento las universidades se expresaron. La ULMA me parece que transita en soledad. Imaginen ustedes 2 años prácticamente sin cobrar, sosteniendo la universidad por compromiso, por militancia, en muchos casos dando clases virtuales desde su casa, porque en principio el edificio en un momento no tenía ni siquiera internet. Bueno, hoy la justicia determinó que el rector es el interventor de apellido Mauricio, que es el que nombró el gobierno de Javier Milei. Desconoce a Camaño como su rectora votada democráticamente y además hace pagarle las costas de todo este proceso a la propia judicial. Camaño de una universidad, pero no que puede está de intervenir el gobierno en financiamiento. universidades. No puede, esto es violatorio. Esto es violatorio de la autonomía de las universidades, Claro. por eso digo que todas las universidades deberían estar muy preocupadas, porque esto genera un antecedente que, bueno, insisto, debiera preocupar a todos, ¿no? Es violatorio de la autonomía de las universidades. Esa universidad había elegido a sus autoridades y este gobierno, desde que llegó, la asfixia sin el envío de fondos y además la intervino designando ellos a un rector. Sí, para el Tamagotchi de la indignación. Un poquito más. Y un revés judicial para Cristina, leíamos hace un ratito. No sé si es un revés judicial o es una... ¿Es una opereta? No lo sé. Es una presentación que va a hacer Gerardo Milman en la justicia mañana a las 10 de la mañana. Se va a presentar para denunciar a Cristina Kirchner por autoatentado. O sea, la culpable del intento de magnicidio es la propia Cristina, según Gerardo Milman. Dice que mañana va a aportar datos al respecto. Recordemos que Milman, que fue señalado por un asesor que lo escuchó supuestamente en el café de la esquina enfrente del Congreso decir: cuando yo vaya a la costa ya estará muerta, estoy parafraseando algo por el estilo. Nunca rindió cuentas, demoró en dar el teléfono, borraron los teléfonos de él, de sus secretarias. La jueza tampoco tenía muchas ganas de investigar qué había pasado con Milman. Bueno, mañana Milman va a la justicia y además presenta un proyecto para que se puedan llevar a cabo allanamientos en las viviendas de quienes tienen fuero. Yo entiendo que este debe ser un proyecto también, recién me estoy enterando, pero debe ser un proyecto con nombre y apellido. Recordemos que Milman termina su mandato pronto y que aparentemente no va a ser reelegido en las listas de La Libertad Avanza, que es el único hombre que está defendiendo Patricia Bullrich para integrar las futuras listas. ¿Vos decís que es una estrategia para que se quede?
Yo creo que él está tirando los manetazos ahogados, está dándole pruebas a sus mandantes. No lo había pensado. Está dándole señales a sus mandantes para decir, acá estoy, pónganme. Claro, miren que soy rebelde. Sí. Sigo siendo rebelde. Hay que ver si sigue teniendo las secretarias con los celulares también. Pero es un giro terrible. Mañana va a ser show esto seguramente, ¿no? Digo, si está acompañado, que yo creo que está acordado esto y acompañado. ¿Por qué ahora? Es una buena pregunta. ¿Por qué ahora? ¿No? El domingo la escuchábamos a Cristina, se viene la discusión por la provincia de Buenos Aires, que no es menor. ¿Por qué ahora? Es una gran pregunta. Pero el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner sigue sin tener ningún tipo de justicia, no hay una investigación muy profunda sobre los hechos. El propio Caputo, la propia familia Caputo en algún momento debería haber dado mayores explicaciones con respecto a por qué giró tanto dinero a Revolución Federal, y hoy quienes estaban sospechados, vamos a decirlo, porque era así, sospechados, no es que son culpables, sospechados, debían haber rendido algún tipo de explicación, son parte de este gobierno, es muy grave, y el hecho sigue impune, y eso me parece que validó también, allanó el camino para la instalación de la violencia en la política en Argentina. Sí, yo no quiero sumar temas que no tienen que ver con la política directamente, que es lo que intentamos analizar hoy en el programa, pero bueno, ustedes saben que el tema de Maradona es un escándalo, es el escándalo del día. Y viene a cuento de cómo funciona la justicia, ¿no? Independientemente de lo que uno pueda pensar de Maradona, de este caso y de los detalles, se apartó a uno de los 3 jueces, la jueza principal, porque estaba haciendo de manera clandestina un documental donde ella era la protagonista y se presentaron pruebas. Y más allá de lo anecdótico y de todo lo que uno puede hablar cuando surge el nombre de Maradona, esto le hace muchísimo daño a la justicia y nos hace muchísimo daño a todos nosotros, nos deja muy desamparados. Tener una justicia que no puede sostener la credibilidad en ningún tipo de caso, digo ya, no solo en los políticos, ¿no? Sino en los de resonancia internacional, nos deja muy solos, nos deja muy desamparados. ¿Cómo haces eso pensando que no vas a tener costos? No entiendo, no se me cruza por la cabeza. Bueno, es que este es el nivel de los jueces. Yo no solo me pregunto, por eso te digo, yo no solo me pregunto el tema de la impunidad con la que creyó que se manejaba esta mujer, sino muy bien lo que dice Solana, estás haciendo un documental que claramente va a salir a la luz en algún momento. Claro. O sea, la falta de inteligencia, digo, esta señora que se supone que es letrada, que se supone que estudió, que es hija del juez, déjenme mencionarlo, es hija de un juez, es la familia judicial, ¿no? Es la familia judicial. Sí, ella entró desde muy jovencita al Poder Judicial. Pero, a ver, es de una torpeza. Es más, este rumor del documental circulaba ya hace mucho tiempo. Y sin embargo encontraron el material en los allanamientos. Digo, ustedes saben que los allanamientos, lamentablemente, en nuestro país son prácticamente a viva voz. Porque entre que se pide el allanamiento, sale la orden, o sea, todos sabíamos que iba a suceder el allanamiento. Por eso digo, la falta de inteligencia es brutal. Y así todo en el allanamiento encontraron las pruebas, porque digo que ellos, Milman por lo menos reventó los celulares antes de que se los llevaran. Y la complicidad del tribunal. La jueza ni eso. Y la complicidad del tribunal, porque ella entra para completar el tribunal. Y había uno de los jueces que era el que dirigía el interrogatorio. Sí. Y tanto era el acuerdo entre ellos que cuando la estaban filmando a ella dirigía el interrogatorio para salir mejor en el documental. Una suerte de guión. Entonces vos decís, pero pará, estaban todos metidos, es una cosa demencial. Sí, además con unas maneras muy estrambóticas, ¿no? Por lo que estuve escuchando, que parecía actuado ella cuando hablaba. Pero más allá del caso, de esta jueza, ¿de qué justicia estamos hablando? Cuando nosotros pretendemos que efectivamente cualquier fallo a favor o en contra de Cristina Kirchner ordene de alguna manera el panorama político, traiga luz, porque lo que uno necesita es eso, es luz, es verdad, es claridad. Pero para eso lo tiene que decir una voz que sea realmente autorizada. No puede estar cuestionado todo el tiempo, porque también después cuestionamos las vacunas, porque todo es susceptible de ser desconfiado. Y eso nos deja realmente muy desamparados. Yo tengo esa sensación de muchísima soledad, donde de verdad cada uno queda más o menos a los Jelinek, a su criterio, ¿no? Sí. Y sin poder sostenerse de las instituciones. Y no creo que esto sea casual. Me parece que es parte de un caminito del individualismo, lo que yo creo es lo que yo creo. Sí, ¿no? Una crisis institucional, vos lo dijiste. O sea, pensaba cuando Feli decía la CGT
y cuando Patria hablaba de qué pasa con la oposición, los partidos políticos que no aglutinan cierto descontento social, es la crisis de las instituciones en esta época. Producto de esa fragmentación, y bueno, tenemos grupos, individuos aislados. Es la crisis de lo que hay y es un nuevo paradigma. Yo creo que no es solo que lo que hay no funcionó o funcionó mal o dejó de funcionar. Yo creo que hay un esfuerzo muy grande para que funcione un nuevo paradigma que es este, y que yo siento realmente que puede ser muy dañino y que es muy dañino para la sociedad en su conjunto. Creo que este es mi tema. Me van a investigar, ahora me voy a poner un cartel, porque estoy desalentando, estás erosionando el discurso público. Pero creo que es un poquito más, creo que no es solo lo que no funcionó, sino que hay algo nuevo intentando instalarse de una manera muy, muy sistemática, con mucho poder, con mucho dinero atrás, no solo a través de las redes sociales. Me parece que hay algo más atrás de eso. Vamos a una tanda, si les parece bien, y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte? Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco. ¡Llama ya!
Continuamos aquí en Soy Casta, estábamos conversando fuera de aire un poquito de estas conclusiones, pero tenemos un último tema también para hablar que tiene que ver con la agenda internacional del presidente, que arranca de nuevo esta rotación de viajes que tuvo en algún momento muy importante. Después parece que se quedó un poquito más en el país, sobre todo en relación a las elecciones que iba a haber en la ciudad de Buenos Aires, y tiene programado un viaje para conocer al nuevo Papa. Efectivamente, así es. El presidente viaja y viaja a Italia y en Roma, en el Vaticano, en realidad se va a encontrar con el Papa León XIV por primera vez. Eso forma parte de una gira de Javier Milei que lo llevará también a Francia y lo va a llevar a Jerusalén, a Israel, a donde va a recibir el premio Nobel judío. Pero hablemos del Papa y del gobierno argentino y de la Iglesia argentina. Las relaciones entre el gobierno argentino y la Iglesia argentina son frías, muy frías. Así que Milei decidió buscar el calor de Roma. Y en ese calor de Roma va a invitarlo a León XIV a visitar a la Argentina. Esto forma parte de una idea que está así como avanzando en el gobierno de ser insistentes con León XIV para que visite en nuestro país, pero le falta la pata de la Conferencia Episcopal Argentina, que no ha girado ninguna invitación formal al nuevo Papa para que visite nuestro país. Esto puede ocurrir... ¿Se tienen que hacer juntos o lo puede invitar el presidente solito? Es de forma que tiene que invitar el gobierno en forma oficial, que lo haría el presidente Milei en su viaje y en su audiencia privada, y lo tiene que hacer también la Iglesia argentina en forma oficial. Esto, si todo estuviese bien, se juntan todos, se reúnen los obispos, la comisión directiva de la Conferencia Episcopal con el presidente y lo hacen. No es buena la relación entre las autoridades de la Conferencia Episcopal. Vimos el otro día la homilía. Claro, con García Cuerva diciéndole de todo. García Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires, que le dio una filípica importante en el... ¡Qué buen término! Está muy bien. Le dio en el Te Deum del 25 de mayo. Que recordemos, la participación del gobierno en el Te Deum del 25 de mayo es una ceremonia rara, porque no es del todo religiosa. Es una ceremonia que el gobierno le pide a la Iglesia que lo bendiga o que le diga así como que le dé una palmadita. Y ahí es donde aprovecha el arzobispo de Buenos Aires para decirle todo lo que le tiene que decir al gobierno de turno. Es muy linda la historia de lo que ha ocurrido. Digo, están mal las relaciones, o por lo menos no mal, pero son tensas y frías las relaciones. ¿Cuál es la sospecha? ¿Que León no sepa de esto y entonces lo reciba muy alegremente y a Milei no le diga nada? Pero no es lo mismo estar triste en el Vaticano que en Argentina. No, tenés razón. Yo digo, no se me ocurre. No, pero no triste, digo... la idea es que lo que le tenga que decir el Papa se lo diga en privado y que no sea... No creo que León se despache con un discurso público al estilo García Cuerva. No sé, pero quieren dar la página porque la pasaron mal con el Papa Francisco. Por más que el Papa Francisco lo haya recibido a Milei, lo abrazó, Milei se le tiró encima, todo eso que hizo. Más allá de eso, no eran buenas las relaciones porque cada semanita Francisco le mandaba un video, o saludaba a una escuela, o saludaba digamos a una ONG de la villa, y siempre y con participaciones públicas muy fuertes. Quieren dar vuelta a la página del gobierno. La apuesta de máxima es insistir y lograr que el Papa venga a la Argentina. Claro. Les comento lo siguiente. De León a León sería la cosa, ¿no? Sí, les comento que un viaje a Latinoamérica de este Papa, por más que sea un Papa latinoamericano por vocación, no por nacimiento, tiene nacionalidad peruana, no va a ser en el primer periodo de su pontificado. ¿Qué fue lo que encendió la sala? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuál es el primer periodo? 6 meses como mínimo. 6 meses. 4 años como un presidente. Es muy joven, claro, ¿no? Este va a vivir 20 por lo menos. No, pero además, lo hablábamos la vez pasada, preparar un viaje papal lleva 6 meses. Está bien, pero a este gobierno le queda un tiempo largo de gobierno todavía. Sí. No, porque vamos a decir, mire, por ahí el primer periodo son 10 años y bueno, no llega. No, pero hablo del primer periodo del papado de León XIV. Por eso, pero llega en esta elección, en esta gestión. Yo creo que van a jugar todo a eso. Antes de las elecciones, sería ideal. Hubo un obispo uruguayo que se llama Daniel Sturla, que antes de ayer dijo que el Papa va a venir a Uruguay y a la Argentina. Esto cayó malísimamente. Parece como las apuestas por el Mundial, ¿viste? Cuando se va a jugar en Argentina y Uruguay.
Pero además es medio como raro que pensar que vos vas a presionar a un papa para que venga. O sea, el obispo de uruguayo dice, va a venir a Uruguay y a la Argentina porque tiene pendiente. El Vaticano tiene formas vaticanas, no se va, digamos, no van a hacer nada desorganizado. Nada va a ser desorganizado. No, desde ya. Bueno, pero la verdad es que si viene al país seguramente sea antes del 2027, antes del... ¿O no? Sí, probablemente. Yo creo que el Papa va a venir a Latinoamérica y que uno de sus puntos podría llegar a ser Uruguay y Argentina verdaderamente. Y es que sería un escándalo que no se evite, me parece más complicado de evitarnos que venir. Tienen todos los productos Argentina por ser el país de Francisco. Yo creo que sí, que tiene que... Sigo sin entender qué le suma al gobierno. Si podría tomar la decisión de cargárselo al Papa como hacen con tanta gente y ser haters. ¿Por qué tanta insistencia en llevarse bien? Ya sé que la comparación con Francisco está fresca, me parece que es importante esa comparación. Pero ven que le suma... Vieron que nosotros logramos traer... No se olviden que una de las primeras cosas que... Bueno, fue el canciller al Vaticano. Y bueno, el primer día del papado de León XIV lo recibió el canciller. O sea, hay algunas señales que son importantes en ese sentido. Lo que hay que preguntarse también es si en la organización del posible próximo viaje de León XIV va a estar el secretario de culto Nahuel Sotelo o se lo van a dejar de lado y él va a ser candidato a diputado en Quilmes, por ejemplo. Ah, mira cómo todo tiene que ver con todo. No se me había ocurrido. Tenés razón. Sí. Claro. Es interesante pensar cuál es el rol del secretario de culto actual respecto de la Iglesia. Y es un rol bastante apagado. Es un rol bastante opaco del secretario de culto. Porque en realidad el rol del secretario de culto lo está llevando adelante el canciller directamente. Claro. Sí, Gerardo Weinstein. Sí, porque en realidad Nahuel Sotelo se maneja ya directamente como un posible candidato y hasta su decir en las redes forma parte de la estructura de comunicación dura del gobierno porque es muy amigo de Santiago Caputo. Ajá. Bueno, veremos. Entonces yo creo que es muy probable que venga, creo que sería un escándalo que evite el país si viene a Latinoamérica. Es más complicado explicar por qué no viene que porque viene. Porque sí viene, así que es muy probable que eso suceda no prontamente, como dice Patricia, pero sí en algún momento. Y todo suma, Solana. A ver, no tiene muchos logros para mostrar este gobierno, logros contundentes me refiero, ¿no? La economía, si bien no para de hacer anuncios, los dólares del colchón, el préstamo, no son grandes noticias que se puedan sentir palpablemente. A mí me parece que el Papa, y sobre todo después de lo que pasó con Francisco en nuestro país, es medio mundial, ¿no? Es medio de esas cosas que se hacen masivas, que de alguna manera... Y la Argentina es un país católico. Es un país mayoritariamente católico. O sea, un alto porcentaje en la encuesta de Malimachi acerca de la digamos, de cómo es la religiosidad en nuestro país. Realmente somos religiosos y somos católicos. Pero yo creo que y mucho más después de Francisco. Digo, más allá de católicos, me parece que la figura del Papa en sí como alguien conciliador y con un mensaje que pueda ser interesante inclusive para aquellas personas que no son católicas quedó muy fortalecida totalmente, después del fallecimiento de Francisco. Acercó a muchas personas que quizá hasta el día de hoy no son religiosas, pero sí tienen una espiritualidad que se sentía representada por Francisco. Estaba viendo una encuesta que está circulando que pregunta, ¿cuál es el argentino más importante de la historia? En primer lugar, José de San Martín. Segundo lugar, Lionel Messi. Tercer lugar, el Papa Francisco. Digo, el gobierno también esto lo sabe. Digo, pelearse con el Papa, ponerse en contra del Papa no le jugaba bien. Y después está el dato discriminado. El Papa Francisco, el 8% de la Libertad Avanza lo consideraba, creo que es el 8%, la lectura es así, 8% importante, 16% en el PRO, y por supuesto tenía una presencia más importante dentro de lo que es el peronismo, ¿no? Pero sin duda una figura por eso relevante. Te digo, convocante y que aúna, me parece, a la sociedad. Chicas, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Le damos la bienvenida al señor Juan Di Natale. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmela, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos? Con me frío. sorprendés trabajando. De repente me volvió un 9 diario de 1989. Me sorprenden trabajando.
¿Cómo estás? ¿Te acordás de eso, no? Sí. Hoy estuvimos recordando mucho cómo era la realidad de nuestro país hace unos 30 años. Venimos recordando cómo funcionaban las escuelas, los hospitales. ¿Con nostalgia o lo recordaban como, mirá lo mal que estábamos y lo bien que estamos ahora? No, con mucha nostalgia. Estoy en un viejazo, Juan. Bueno. ¿Qué decirte? Esto también pasará. Sí, eso no decía el anillo de... El anillo de Don Julio decía todo pasa. Ah, bueno, parecido, sí. Me voy a tener que hacer un anillo. Y bueno, ¿por qué no? Para que me lo regale, un tatuaje. ¿Viste que estaba de moda soltar? ¿Entendés? Sí. En lugar de soltar me pongo esto, también pasará. Sí, es probable. Pero bueno, la verdad es que yo creo que una de las cosas que hablamos a veces acá en el programa es como uno tiene la cabeza quemada ya, como si fuera fin de año y el año... está recién encaminándose, no solo por este gobierno, no solo ahora, me parece que es una sensación que se viene sumando con el correr de los años en una situación económica y social que te impide proyectar, estar tranquilo, ¿no? Ordenado, y eso genera un estrés y una ansiedad, y trabajar de esto, donde uno todo el tiempo está leyendo la cosa que tan mal también, Juan, es muy cansado. La intensidad del vértigo con el que vivimos, ¿no? Es un poco esto que decís. Me pregunto si será algo que nos pasa solamente a nosotros acá en este país o si será un signo de los tiempos, ¿no? Y que atraviesa un poco a todo el planeta. Supongo que hay partes en las que se puede vivir con tranquilidad, pero no sé cuántas. No, yo tengo amigos viviendo en Estados Unidos, no sé lo mal que están viviendo, quédate tranquilo. La pasan mal también. Ay, no sabes lo que es, tremendo. Espero que no sean estudiantes extranjeros, porque se les va a complicar todavía más. Hablaremos de eso en un ratito. Bueno.